vamos a empezar a ver el capítulo de lo que se conoce como vía aérea. Es el paso 2 del algoritmo March. ¿Ustedes se acuerdan que veníamos haciendo cuando había alguien accidentado? Lo primero que hacemos es el XABC o el paso M del protocolo March, que es el control de la hemorragia. Digamos que ya controlamos la hemorragia rápidamente y ahora lo que tenemos que hacer es valorar la vía aérea, ¿sí? La A del protocolo March es la vía aérea y secundariamente vamos a hacer algunas cosas, aparte de controlar la permeabilidad de la vía aérea, es controlar la columna cervical. Recuerden que después en el protocolo March, como está acá, se ve la R es la respiración, que vamos a ver la semana que viene, luego la circulación, la hemodinamia y la hipotermia y controles de traumatismo de cráneo. Entonces, ¿qué tengo que saber para hoy como objetivo? Como objetivo tengo que saber conocer la anatomía de la vía aérea, porque vamos a hablar de la vía aérea y no vamos a saber después qué partes tiene. Y tenemos que conocer las causas que producen la obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Conocer las maniobras de apertura de la vía aérea. Tenemos que saber también cómo vamos a poder mejorar la ventilación, ¿sí? Yo les mandé hoy un video de la posición lateral de seguridad. Tenemos que saber cómo poner a un paciente de costado para evitar broncoespasmo. Y también al final vamos a poner un videito que es muy bueno, que me gusta de cuando hay cuerpos extraños en la vía aérea. Entonces, cuando yo hablo de vía aérea, ¿qué entienden por vía aérea? Es el sistema de conductos, me gustó esa palabra, ¿sí? O tuberías por donde entra el aire hasta que llegan los pulmones. Y esto es necesario para respirar. Si usted vemos esta imagen, cómo entra aire por la nariz, baja por la garganta, que nosotros le decimos faringe, llega a la laringe, que es la nuez de Adán que tenemos acá adelante, sigue por la tráquea y la tráquea se divide en dos conductos, uno para el pulmón derecho y otro para el pulmón izquierdo, que son los bronquios. ¿Sí? También tenemos los que respiran por la boca, que también meten aire por la boca. Y se conectan las partes de acá atrás, los que respiran por la boca, el aire, y van también hacia los pulmones. Esos movimientos que tenemos de inspiración es cuando metemos el aire y expiración cuando expulsamos el aire. Sí. Entonces, si yo tengo que hablar de la anatomía, vamos a dividir en dos partes. Lo que tenemos en la cabeza, es decir, en lo que es la parte de la cara, hasta la nuez de Adán, que es la mitad del cuello, vamos a dividir así, como lo acabo de dividir, y vamos a tener la parte superior, ¿sí? Las vías respiratorias altas, que es parte de la nariz, ¿sí? La parte de atrás, que es la faringe, ¿sí? Que se comunica con la parte de atrás de la boca, sigue hasta la laringe, que para que ustedes se ubiquen qué es la laringe, es la nuez de Adán, y luego la vía respiratoria inferior es la tráquea, ¿sí? Que es lo que continúa después de la nuez de Adán, con los dos bronquios que van hacia los pulmones. Entonces, cuando algo me tapa la entrada de aire, vamos a estar en problemas. Y ahí vamos a ver entonces. Entonces era importante. Y quiero que sepan esto de anatomía muy poquito, pero quiero que lo entiendan. Esta es la nariz, por atrás entra el aire, también entra aire por atrás, y esto colorado, ¿sí? Que sería esto que está acá, es la lengua, ¿sí? ¿Y cómo hace el aire? Cuando entra, viene, sigue la flecha y se viene hacia acá adelante, hacia la parte de adelante del cuello, que es la nuez. Quiero que todos se toquen la nuez y eso es la laringe. Ahora, cuando uno come, entra la comida por la boca y no se nos mete la comida a la tráquea o a la laringe, ¿sí? Sino que va por este tubo que está acá atrás, que es el esófago, que termina en el estómago. Ustedes habrán visto a veces que algunos tienen reflejo cuando tocan la úvula, que les da ganas de vomitar, que es esta parte de atrás, el paladar, y a veces les sale la gaseosa por la nariz, es decir, que está todo conectado, si ustedes ven. Entonces,
¿Qué es la epiglotis? Y esto es lo que usted tiene que saber, no se tiene que acordar el nombre. La epiglotis es como una pequeña lámina, que es esta puntita que está acá o acá, que evita que cuando uno mastica el bolo alimenticio, la comida, se venga hacia la vía aérea, sino que la tapa la vía aérea y manda la comida hacia el esófago. Es decir, que uno mastica, la lengua la va tirando, la úvula la hace caer, empuja la epiglotis, esa membrana, y tapa lo que es la laringe y tira la comida hacia el bolo, hacia el esófago. Pero bueno, a veces ustedes habrán visto que hubo obstrucción de la vía aérea porque parte de un alimento se metió acá, a la parte alta de la vía aérea. Y ahí estamos en problemas. Entonces, ¿cuáles son las causas de obstrucción de una vía aérea? Por lejos, por más frecuente, tenemos cuerpos extraños. Es decir, cualquier cuerpo extraño que se nos pase para ahí, accidentalmente va a obstruir la vía aérea. Pero es mucho más frecuente cuando tenemos pacientes que están inconscientes. Cuando yo tengo a alguien que está inconsciente, ya sea por un traumatismo de cráneo, un paro cardíaco, y acá no está, que nosotros lo vimos, que es por una hemorragia, y cuando es severa y ya está entrando en shock, uno va quedando inconsciente. Eso hace que la lengua se desplace hacia atrás. ¿Cómo? Me dicen algunos, sí. La lengua se desplaza hacia atrás. Así que eso es lo que ustedes tienen que aprender. La obstrucción de la vía aérea por la lengua. Y es la causa más frecuente de obstrucción de la vía aérea, sobre todo en pacientes que están inconscientes. ¿Cuántas personas quedan inconscientes, ya sea por un traumatismo de cráneo, por cualquier causa que uno quede inconsciente? ¿Sí? Un paro cardíaco, la intoxicación por alcohol, con drogas, hemorragia, hace que la lengua se venga hacia atrás, como está perfectamente este dibujo. Entonces, cuando la lengua se viene hacia atrás, empuja y tapa la vía aérea, entonces el aire no puede penetrar hacia la laringe, tráquea y bronquios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y es totalmente algo simple. Entonces, a veces vamos a encontrar que son obstrucciones parciales por la lengua y otras que van a ser obstrucciones totales. Entonces, hay que saber, primero, distinguir que si yo tengo un paciente que está inconsciente o que tiene una alteración de la conciencia, que lo vimos ya, somnoliento, ¿se acuerdan que uno decía, señor, señor, y recién se despertaba? O estupor, que era una persona que estaba muy inconsciente, que respondía recién con estímulos dolorosos. La lengua, si él está boca arriba, se le va a ir hacia atrás. Entonces, si esa lengua que se cae por el mismo peso, por la gravedad, y te obstruye la vía aérea, puede producir una obstrucción parcial y vamos a sentir que el paciente está, vamos a ver que respira con dificultad, va a hacer aleteos nasales o estridor, que es esos ruidos. Acá estamos viendo a ver si salen. Entonces, estamos ante una obstrucción parcial. Y si ya llegamos a ver a alguien que ya está cianótico, es decir, azul, pálido, ya estamos llegando tarde a actuar. Entonces, lo primero que tengo que hacer, nosotros habíamos visto en el protocolo March que cuando alguien caía herido y con hemorragia, se acuerda que veíamos que el último que entraba barriendo a una habitación lo ponía con el pie de costado en posición de cúbito lateral para evitar que quede boca arriba. Entonces, si yo tengo a alguien que está boca arriba, inconsciente, seguro se me va a obstruir la vía aérea por la lengua. Entonces, tengo que aprender a conocer cómo es la respiración normal. Nosotros hemos visto en signos vitales que uno respiraba entre 12 o a 20 la frecuencia respiratoria por minuto. Entonces, en la inspiración, cuando entra el aire, se contrae el diafragma, que es un músculo que separa el tórax, que es los pulmones del abdomen, y cuando uno respira, yo les invito a que respiren profundo, van a ver cómo se le infla el pecho, el tórax, y también se levanta el abdomen. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ver que cuando uno respira se tiene que levantar todo esto en forma uniforme, el pecho y el abdomen en forma simultánea, ¿sí? Hay a veces patologías que van a hacer lo que se conoce, como vamos a ver en la clase que viene, respiración paradójica, que se le hunde el pecho y se le eleva el abdomen o al revés. Entonces,
nosotros tenemos que reconocer una respiración normal. Entonces, si yo tengo una persona que está cuando llego al lugar del hecho, que está lúcido, me responde, que me está hablando, ese no tiene una obstrucción de la vía aérea, tiene la vía aérea permeable. Si le tiene alguna dificultad para respirar o algo, yo lo voy a invitar a que se ponga cómodo, si está más cómodo sentado, que se ponga sentado, parado, y lo calmo, lo trato de respirar, ¿sí? Pero si tuvo una hemorragia o tuvo un traumatismo de cráneo, tengo que controlarlo en forma periódica para evitar que no me entre en una alteración de la conciencia y se me empiece a quedar dormido y se me obstruya la lengua. Entonces, si yo llego al lugar del hecho y encuentro a alguien que está inconsciente, ¿sí? Y está hipoventilando, le cuesta respirar o respira mal o no está respirando, la principal causa de obstrucción, lo primero que tengo que pensar es que la lengua se le fue para atrás, más si está boca arriba. También puede ser cuerpos extraños, es decir, un chicle, estaba comiendo, a veces un accidente, un golpe puede hacerle volar un pedazo de diente o la prótesis, ¿sí? Y también a veces puede hacer un vómito y hacerse una broncoaspiración, si el vómito viene por el tubo digestivo y se viene después la comida hacia acá. Por eso es importante no dejarlo boca arriba, sino cuando alguien está inconsciente, tengo que actuar. Entonces, lo primero que voy a hacer es evaluar el nivel de conciencia. Si yo llego y lo encuentro boca abajo a un compañero o a un civil, le voy a tratar de evaluar el estado de conciencia. ¿Cómo está? ¿Qué te pasó? Y veo. Si no me responde, está boca abajo, lo tengo que girar, porque no hay forma de que yo evalúe eh, la respiración, la vía aérea. Entonces, una vez que lo pongo boca arriba, voy a evaluar y voy a hacer maniobras para hacer la vía aérea. Ya vamos a ver. Voy a evaluar la respiración, la ventilación. Acá todos conocen la mnemotecnia que es MES, de mirar, escuchar y sentir, o voz, ver los movimientos torácicos. Y cómo se hace esa técnica. Arrimo mi mejilla y mis oídos hacia la nariz y boca y la mirada la dirijo hacia el tórax. Entonces, si yo veo que él tiene movimientos torácicos o siento que me respira en la mejilla, él no tiene una obstrucción de la vía aérea. Si no siento nada y no veo movimientos respiratorios, voy a sospechar que tiene una obstrucción de la vía aérea. Por eso esta maniobra de ves o vos no tiene que durar más de 10 segundos. Tengo que actuar rápidamente y evaluar el entorno. Si esto ha sido por un accidente, ¿sí? Tengo que tener presente que puede tener un daño de la columna cervical. Así que como a la vez controlo la vía aérea, también tengo que hacer un control de la columna cervical, evitar rotaciones y grandes movimientos de la columna para evitar una mayor lesión. Entonces, si yo tengo una obstrucción parcial, voy a encontrar a alguien que respira con dificultad, tose, ¿sí? Y tengo que estimular que tose. Pero si no respira, no tose, tiene la mano en el cuello y está con una obstrucción de la vía aérea total, ahí es donde vamos a actuar, ¿sí? Y este capítulo va a ser de estas obstrucciones. ¿Qué es lo primero que debo hacer? ¿Alguien sabe? ¿Se anima a decir? Escucho, ¿eh? La maniobra de Heimlich. Si yo tengo a alguien que está, y yo lo veo que está lúcido, no está mal lo que él dice, y se lleva la mano al cuello, yo le puedo hacer la maniobra de Heimlich. Lo vamos a ver al final. Y si alguien está inconsciente, como veníamos viendo, y llego y está boca abajo, lo giro, lo pongo boca arriba y le hago la maniobra y no respira, ¿qué hago? ¿Qué es Doctor, ¿Cuál es la principal causa de obstrucción de la vía aérea? Dije yo, si alguien está inconsciente. La lengua. No sabe. La obstrucción de la lengua.
la lengua se va para atrás. Entonces, lo primero que voy a hacer rápidamente es una inspección o la exploración de la boca. Lo pongo boca arriba, le puedo poner, no introduzca mucho los dedos, pero le puedo poner los dedos, el pulgar en los incisivos, los dientes de abajo y los restos de dedo del mentón y le hago una ligera apertura de la boca y con la otra mano le tengo la cabeza para que no se mueva. Algunos hacen tipo pinza también, puede ser, pero una vez que abro la boca, miro. Si no se puede ver porque no hay luz o no puedo abrir mucho la boca, le puedo meter, mejor si me pongo el guante, el dedo índice como un gancho y busco si hay algún cuerpo libre o un diente o algo, ¿sí? Muchas veces se hace combinada esta primera maniobra, que es abrir la boca y si no tuvo un traumatismo cráneo, hacer rápidamente una extensión del cuello. Ahora vamos a ver, si estaba el cuerpo extraño, lo voy a sacar, ¿sí? Sacamos el cuerpo extraño y desobstruimos la vía aérea con el simple hecho de extender el cuello porque la lengua se va a corregir. Si yo saco el cuerpo extraño y empieza a respirar él, lo voy a poner en posición de cúbito lateral. Siempre esa posición de cúbito lateral, fíjense cómo ponen la mano de atrás y una ligera extensión, la cabeza hacia atrás, porque eso abre la vía aérea y evita que la lengua obstruya. Entonces, lo primero que hacemos es una inspección, exploración de la boca. Segundo, vamos a hacer unas maniobras de apertura de la vía aérea. Tercero, vamos a hacer de vuelta una vez que abrimos la vía aérea la técnica MES o VO para ver si respira. Si vemos que no respira o que está respirando con mucha dificultad, vamos a aprender a poner una cánula, ¿sí? Eso sí van a poder hacer y también tienen que darle un apoyo a la ventilación. Si no tengo con qué darle apoyo a la ventilación, veremos si hacemos esto o no como se hacía antes, abriendo la vía aérea. Fíjense cómo abre la vía aérea. Tiene unos dedos, el dedo índice, el dedo mayor en el mentón y la otra mano en la frente y controla que se eleve el pecho. Entonces, esta foto, sáquenle. Esto seguro que va a ser pregunta de examen, es inspección de boca, maniobras de apertura, la técnica de voz o MES para controlar la ventilación. Si anda mal las cosas, le cuesta dificultad respirar o sigue la obstrucción, vamos a aprender a poner una cánula y una ventilación, ¿sí? Con apoyo. ¿Cómo vamos a permeabilizar la vía aérea? Si yo tengo a alguien que esté inconsciente, que tiene una obstrucción, como dijimos, por más frecuente es la lengua. Hay tres maniobras que tienen que conocer. La maniobra frente-mentón, la maniobra tracción mandibular, más cuando uno tiene una sospecha de una lesión de la columna, ¿sí? Porque viene de un accidente o viene un accidente. Fíjense cuando uno hace una extensión, cómo se mueve la columna. Esta es la columna y lo que pasa por atrás es la médula. Entonces se va a tener que hacer la tracción mandibular y la triple maniobra, que puede ser una mezcla también entre la tracción mandibular y esta, que es un poquito más, para mi gusto, es mejor que las dos anteriores. Una nota que quise poner es que no todas las heridas en el cuello por arma de fuego van a producir una lesión en la columna, ¿sí? Por lo tanto, hay una gran discusión qué tipo de técnicas podemos hacer, ¿sí? Y vamos a llegar. Entonces, la primera maniobra que deben hacer ustedes y la más rápida mientras hacemos el me o el vos es esta. Fíjense cómo extiende, cómo pasa el aire por atrás de la lengua. Esta es la lengua y pasa el aire. Si uno está acostado, boca arriba, la lengua se le va hacia atrás. Miren cómo está acá. Y cuando uno extiende la cabeza, vuelve a pasar el aire. Entonces, fíjense qué simple maniobra. La maniobra frente-mentón es una maniobra que la pueden hacer cualquiera y salva vidas, ¿sí? Pero lo que pasa es que no saben que es la lengua, porque uno está inconsciente, se le va hacia atrás y se lo obstruye. Entonces uno se empieza a ver que está ahogado, capaz que le quiere hacer la maniobra en Heimlich y no le vas a desobstruir por hacer la maniobra en Heimlich. Le tendrías que haber estirado
el cuello con la maniobra frente-mentón. ¿Cómo se hace? Pongo el dedo índice y el dedo mayor en el mentón y con la otra mano en la frente extiendo el cuello. Entonces, esa simple maniobra de extender el cuello sí produce un movimiento de la columna cervical, pero no es un movimiento tan grande que si yo llego a tener a alguien accidentado y no está respirando, la pueden hacer y hay bibliografías que te dicen que aquel personal no sanitario, no médico, es decir, un policía o un civil, la podría hacer si uno está con todos los síntomas que tiene la obstrucción de la vía aérea. Entonces, hago esta primera maniobra, ¿sí? Frente mentón, y veo si empiezo a sentir en mi mejilla, arriba de mi mejilla, si respira o si empieza a ventilar, a elevarse el pulmón. Si yo con esta primera maniobra no logro desobstruir la vía aérea porque no era la lengua, no la hice bien, deberían intentar, antes de poner una cánula u otra cosa, hacer otro tipo de maniobra de apertura de la vía aérea, ¿sí? En cambio, si yo logro recuperar la permeabilidad de la vía aérea, es decir, que le extiendo el cuello y él respira, lo voy a poner en decúbito lateral y al final le extiendo el cuello hacia atrás para mantener la vía aérea permeable. ¿Alguna duda? Me van preguntando, por favor. Ahora, si yo logré desobstruir con eso, listo. ¿Hay otras técnicas? Sí. Por ejemplo, el latigazo cervical o esguince cervical, muy común en los accidentes en la vía pública por automóvil o moto o caída de altura, y yo sospecho que tiene una lesión de la columna y encuentro a alguien que esté inconsciente y que tiene toda la clínica que pueda tener una lesión de la columna, puedo hacer esta maniobra de tracción mandibular. ¿Cómo se hace? Con una mano fijo la cabeza para que no se mueva, no se rote, y meto el pulgar detrás de los dientes incisivos de abajo, es decir, de los dientes de abajo, y con el resto de la mano hago una pinza con el mentón. Y esa hago una tracción hacia arriba, es decir, una tracción de la mandíbula, como para llevar la lengua hacia arriba y desobstruya la vía aérea. Si tengo a alguien que me pueda ayudar, que me controle las rotaciones de la cabeza, mucho mejor. Entonces, si yo sospecho que alguien tiene una lesión medular, puedo hacer esta maniobra de tracción mandibular. Es más difícil. A mí me parece mucho más fácil la triple maniobra. La triple maniobra también es para aquellas personas que están inconscientes, ¿sí? Que tienen una obstrucción supuestamente por la lengua, porque se le fue hacia atrás, y hace tres gestos. Empuja la mandíbula hacia arriba, le abre la boca con los pulgares, ¿sí? Y eso permeabiliza un poco más la vía aérea, y si no mejora, le hace la inclinación ligera de la cabeza. Por eso se llama triple maniobra. Vamos a ver, fíjense cómo tracciona, agarra el maxilar, pone la palma de la mano en los costados, ¿sí? Los pulgares en el mentón y tracciona, ¿sí? Con los otros dedos la mandíbula hacia arriba, apoyando las palmas en los pómulos, ¿sí? O en la cara, ¿sí? Para llevar la mandíbula hacia arriba. Pulgares en el mentón, la palma de la mano en los malares, en los pómulos, ¿sí? Y con los dedos tracciona la mandíbula hacia arriba y eso saca la lengua, ¿sí? Vamos a ver acá otro video. Son otras variantes, ¿sí? Fíjense, cuando es más chico, el accidentado, puedo poner un niño, los pulgares en lo que sería en la frente, ¿sí? Y con los dedos tracciono la mandíbula. O puedo poner los pulgares, para algunos es más fácil, en el pómulo y empujo con los dedos la mandíbula hacia arriba, ¿sí? Vamos a ver este video que me parece muy lindo. Apoya la palma de la mano en la sien, al costado de la cara, ¿sí? Y los dedos en el pómulo y empuja la mandíbula hacia arriba y eso desplaza la lengua desobstruyendo la vía aérea.
Esta maniobra la usan muchísimo los anestesistas, ¿sí? Entonces, ya hicimos el primer paso, ¿sí? ¿Cuál fue? Ponerlo boca arriba, el paciente estaba boca abajo, o si estaba boca arriba, hicimos una inspección si respiraba o no, arrimamos nuestras mejillas, no respiraba, hicimos las maniobras para abrir la vía aérea, que son las maniobras frente-mentón, tracción mandibular o la triple maniobra. Ahora, si yo haciendo esas maniobras, las que elija, veo que sigue con dificultad respiratoria o el paciente tiene tendencia a dormirse y que me entre en un estado de inconsciencia mayor, yo lo que prefiero es colocar una cánula, porque aparte estoy ocupando un hombre más si estoy en una misión. Entonces, ¿qué tipo de cánulas se pueden utilizar para permeabilizar la vía aérea? Dos. Una que ingrese por la boca, como este primer video. Entonces, si entra por la boca, se va a llamar orofaringia. O una cánula que entre por la nariz y se llama nasofaringia. ¿Sí? Vamos a avanzar un poquito más. Si el paciente está inconsciente, ¿sí? Sí o sí tengo que poner una cánula orofaringia. No puedo poner una cánula, ¿sí?, en un paciente que esté lúcido por la boca. ¿Por qué? Porque si yo estoy semi-inconsciente y que tengo dificultad para respirar y le pongo una cánula por la boca, ¿qué va a pasar? Voy a estimular el vómito. Si cualquiera de ustedes se pone el dedo en la boca y se toca la úvula, ¿qué va a pasar? Ahí en el fondo de la garganta. Le va a dar como un estado nauseoso. Entonces, solamente esta cánula por la boca en pacientes inconscientes. Esta cánula, hoy lo miré por Mercado Libre, el set de cánulas, porque vienen de distintas medidas, vale 4.500 pesos. Son una cánula barata, pero solamente para pacientes inconscientes. Entonces, ¿por qué? Porque voy a estimular el reflejo del vómito y eso se puede broncoaspirar. ¿Y qué es lo que tienen que saber de esta cánula? ¿Cómo se pone y cuál debo poner? Debo elegir el tamaño adecuado, ¿sí? Porque si es corta, voy a agravar la obstrucción. Fíjense en esta animación que me pareció muy buena, que la saqué de internet. Es una cánula que llega, esta amarilla, llega y envuelve toda la lengua. Y esta azul queda corta y tira la lengua hacia atrás y me está obstruyendo la vía aérea. En cambio, si yo pongo la cánula amarilla, en este caso de buena longitud, la lengua la tengo controlada y no me obstruye la vía aérea que si pongo una cánula corta. ¿Y cómo voy a saber si de qué medida voy a poner? Primero tengo que tener un kit. Entonces, se va a medir la cánula, si yo tengo varias cánulas, la distancia entre la comisura de la boca y el ángulo de la mandíbula. ¿Sí? Acá al costado le llego. Entonces, uno va a agarrar las cánulas. Acá vamos a ver un video. Elige una chica. Ahí me aparece. Es determinar si la cánula es la apropiada para el paciente. ¿Cómo hacemos eso? Buscamos la comisura labial y tomamos la medida, teniendo como punto de reparo el ángulo mandibular. Como ustedes ven a continuación, pues esta cánula es muy pequeña. Por esa razón es necesario seleccionar otra cánula. Hacemos lo mismo, comisura labial, ángulo de la mandíbula o lóbulo de la oreja. Como ustedes ven, esta es la cánula para este paciente. Forma de introducirla. Ponemos al paciente en posición de olfateo. Se introduce la cánula con la curvatura hacia el paladar duro. Se introduce hasta la pared posterior de la faringe. Se gira 180 grados. Una vez hecho eso, verificamos que realmente la vía aérea esté permeable. Y listo. Nosotros no vamos a tener todo eso en la vía pública. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, me encuentro un paciente que está totalmente inconsciente, le hice las maniobras
de frente mentón o tracción mandibular o la triple maniobra y logro permeabilizar un poco la vía aérea o le cuesta todavía dificultad desbloquear, si está 100% inconsciente, le pongo esta mano. Y tengo que tener el kit y tengo que medir, no usar la corta, ¿sí? Como él dice, la curvatura, ¿sí? La punta va hacia el paladar, hacia arriba. La introduzco hasta la parte recta, ¿sí? Hasta la parte recta. Una vez que llega a la parte recta, la voy a girar, ¿sí? Y va a quedar, fíjense, va todo hasta el paladar duro y cuando llega la parte recta, la giro y me va a quedar la lengua, ¿sí? Con la concavidad de la cánula y la va a tener apretada hacia adelante, evitando que me obstruya la vía aérea. Es muy fácil de colocar, como se ve en el video, pero recomendación, tiene que estar inconsciente. Y tampoco la debo atar, porque a veces veis que algunos le ponen una cinta para que no se salga. La tengo que dejar floja, queda con el labio, porque si el paciente empieza a volver en sí, va a empezar a vomitar si se encuentra con esa cánula, lo que debo hacer es retirarla rápidamente, ¿sí? Entonces, si yo no puedo permeabilizar con las maniobras, lo que voy a hacer es colocar una cánula orofaringea, voy a medir desde la comisura de la boca hasta el lóbulo de la oreja o el ángulo de la mandíbula. Si yo veo que no llega hasta ahí, es corta, y si llega hasta ahí bien, hasta el ángulo de la mandíbula, como en este caso que estamos viendo, sí, que llega a tocar, es la posición correcta. Después vamos a ver cómo controlamos la ventilación. Yo se lo voy a enseñar. Si el paciente está lúcido, pero que le cuesta respirar porque me entró en shock, llegué tarde, o se tiene tendencia a dormirse, o tengo esta cánula, a mí me gusta mucho más esta, puedo colocar una cánula nasofaringea, naso, que entra por la nariz y va hacia atrás, ¿sí? Esta no provoca reflejo de vómito porque pasa directamente, como no entra por la boca, no toca la úvula, entonces es mucho más segura, es mucho más cara. También lo vi, está en Mercado Libre, 15.000 pesos. Todo suma. Entonces, tiene que conocer esta cánula. Esta cánula nasofaringea es la que usa todo el mundo. Tiene una parte que se conoce como cuello, ¿sí? O brida. La cánula es el mismo tubo en sí y la punta o bisel. ¿Cómo se va a hacer esto? Se la introduce por la nariz, ¿sí? Y nosotros tenemos que ver que llegue hasta por la parte de atrás de la boca, que era la faringe. Entonces queda la lengua por detrás y va a permeabilizar la vía aérea. Impresiona, chicos, la indicación, aquellos pacientes que tienen alguna alteración de la conciencia, que tienen tendencia a obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Aquellos pacientes que han tenido traumatismo en los maxilares, en la mandíbula, por algún golpe, no le puedo poner, que esté inconsciente, no le voy a poder poner una cánula orofaringea, ¿sí? O aquellos que tienen muchos estados nauseosos, la indicación es esta. Por eso es como que muchas veces están utilizando esta cánula de elección. ¿Cómo voy a saber cuál es la medida correcta? La otra medíamos de la comisura de la boca. Esto vamos a medir desde la nariz hasta el lobo de la oreja o al ángulo de la mandíbula, ¿sí? Entonces, vamos a realizar una medición y vemos. A veces no se compran varias, se compra una, la medida 28, que es la que estaba ahí, es la más frecuente, un poquito más larga, y de última se introduce menos. Una vez que tengo un paciente con la indicación, la vamos a introducir por la nariz. Generalmente recomiendo que uno se conozca entre sus compañeros cuáles de las vías aéreas de la nariz es más permeable, porque siempre hay uno que tiene un tabique desviado y eso. Realmente los grupos de fuerzas especiales, ellos saben quién tiene el tabique desviado hacia la izquierda o derecha, entonces ya saben por dónde le van a poner la cánula. Y chequear siempre que llegue hasta allá atrás. Vamos a compartir este video. Ahí la está midiendo de la punta de la nariz al lóbulo de la oreja.
La cánula no se introduce así directamente, viene con un lubricante, ¿sí? Ese lubricante se lo desparrama por la cánula, ¿sí? No necesitas ponerte guante, no necesitas estar estéril, porque la nariz ya tiene los mocos, tiene sus germes y se la introduce. Así de simple entra. Si está bien lubricada, va a entrar. Una vez que introduce, hago la técnica MES. Veo si se empieza a elevar el pulmón, veo si siento el aire. Ahí dice que si el paciente está consciente y no es necesario ponerlo en decúbito lateral, lo puede estimular a poner una posición cómoda. Si él se siente más cómodo con la cánula sentado, lo puede dejar sentado. Y si no, lo ponemos en decúbito lateral. Este video lo quise poner, ya los pasamos cuando les pasé en las primeras clases el protocolo March. Este es el de la vía aérea. Este era cuando lo ponían con el pie boca abajo. ¿Qué es lo importante? Acá ya controlaron la hemorragia y vamos a ir a ver la vía aérea. El paciente, si está consciente o semi-inconsciente, y vemos que está respirando, que está haciendo ruido, que le cuesta respirar, vamos a ver si no respira, no siento, lo que vamos a hacer es abrir primero la vía aérea, ¿sí? ¿Cómo vamos a abrir la vía aérea? Con las maniobras. Yo les recomiendo, si estoy en un lugar que es seguro, que no tengo, que estoy con cobertura, fíjense que le están cubriendo, vamos a tratar de abrir la vía aérea. Pero ¿qué pasa? No puedo estar toda la hora abriendo la vía aérea. Entonces ellos, cuando están en misiones, muchas veces lo que hacen es directamente ponerle la cánula nasofaringea de su IFAC. Acuérdense que es el botiquín táctico de uno, sacan la cánula, la lubrican, ¿sí? Y se va a introducir. Entonces, les invito a que vuelvan a ver el video, ¿sí? Es la misma técnica que vimos recién, la otra es una maqueta y esta es una persona. La lubrica, desparraman el lubricante y lo que recomiendo yo siempre es que con un pulgar eleven la punta de la nariz, ¿sí? Con la otra mano le elevan un poquito para verticalizar y la ponen por el fondo, por el piso de la nariz y la giran como si fuese un tornillo. ¿Ven? ¿Ven cómo hacen ese pequeño? Y la van introduciendo. Y directamente está con la cánula y chequeo si respira. Fíjense, el paciente está consciente y le pusieron la cánula. ¿Sí? ¿Cuáles son las complicaciones de esta? Que si no la lubrico puedo generar una lesión de la mucosa nasal y generar algo de hemorragia. Y si elijo una muy corta, no voy a permeabilizar la vía aérea. Y si la pongo muy larga, puedo hacer que se meta en el esófago y eso va a estimular a náuseas, vómitos y espasmos. Por eso es importante tratar de medirla y si yo veo que era muy larga, no la introduzco toda. Y el extremo distal es el ángulo de la mandíbula o lóbulo de la oreja. Lubricamos el tubo, determinamos la fosa nasal que sea la más permeable en lo posible también. Debemos lubricar la fosa nasal. Hecho eso, la introducimos de forma perpendicular contra el piso nasal y se introduce como un tornillo, girándolo suavemente. Si encontramos resistencia, no se debe pasar. En este caso, no hay resistencia. Acá. Lo pasamos hasta este reborde. Nuevamente, verificamos si realmente la vía aérea quedó permeable o no con el dispositivo. Esa es la cánula nasofaringea. ¿Sí? Contraindicaciones. ¿Qué significa eso? ¿En quién no le voy a introducir nunca una cánula nasofaringea? ¿A quién se imaginan? Cuando sospecho que tiene ahí una fractura de la base del cráneo. ¿Qué es la base del cráneo? Adentro del cerebro, donde apoya el cerebro. ¿Cómo va a estar la víctima? Va a estar herido con unos hematomas en el ojo de mapache o van a tener hematomas detrás de la oreja. Tampoco le voy a introducir una cánula nasofaringea a aquel que empiece a perder líquido cefalorraquídeo, líquido transparente por el oído o que pierda sangre, ¿sí?
por las orejas, es que puede tener una lesión en el cráneo, en la base, en tanto no le voy a poner una cánula nasofaringea. Y tampoco le vamos a poder poner a alguien que tenga un traumatismo severo en la nariz y que pueda estar desviado del tabique porque vamos a hacer una maniobra muy dificultosa, ¿sí? Ese es el problema de esta cánula, que si tenemos esto. Entonces, la precaución, mantener la extensión de la cabeza, elevar el mentón, ver si empieza a respirar, si tengo una sospecha de una lesión cervical, voy a hacer una tracción de la mandíbula, vuelvo a verificar si respira, si empieza a respirar bien, tranquilo, y si no puede respirar, y eso vamos a tener que buscar un apoyo en la ventilación, ¿sí? Por más que le hayamos puesto la cánula y le cuesta respirar, vamos a tener que hacer un apoyo. ¿Y cómo puedo hacer un apoyo en la ventilación? ¿Qué es el apoyo en la ventilación? Nosotros normalmente cuando respiramos metemos aire a los pulmones, hemos dicho. Entonces, antes era la respiración, le damos un beso boca a boca. Fíjense que está extendiendo haciendo la maniobra frente a mentón, pero después del COVID se ha empezado a utilizar mucho estas mascarillas que vienen con un tubito como para hacer la respiración boca a boca, ¿sí? Se puede utilizar eso, se le puede hacer un apoyo. Ahí lo que hacemos nosotros cuando le hacemos esta respiración, estamos metiendo aire, no es oxígeno, ¿sí? Es aire. El oxígeno es el aire más puro, más concentrado. Si ustedes tienen un botiquín, vienen estas mascarillas faciales que habíamos visto que controlaban chequeón, estas vienen con un simple piquito, que esta permite que vos apoyes, le haces presión, fíjense que está haciendo la maniobra de la triple maniobra, está elevando la mandíbula hacia arriba, tiene una ligera extensión del cuello y está insuflando, ¿sí? Acá está lo mismo, el dibujito. Y estas manos está haciendo el SP, porque por más que tengamos la obstrucción de la vía aérea, hay que ver cuándo llegamos. Entonces, si yo los invito a ver el webinar del Instituto Superior de el paro cardiorrespiratorio del SP. Si yo tengo a alguien que está inconsciente y que no respira y no tiene pulso, tengo que hacer el SP. 30 compresiones, 2 insuflaciones. 30 compresiones y 2 insuflaciones. Si yo tengo un botiquín más avanzado, este balón lo que hace, comprime y mete más aire, ¿sí? Chupa aire del ambiente y le mete, y eso le mete a presión y expande más el pulmón, ¿sí? Ahora, si yo tengo una ambulancia o tengo, acá en la escuela tenemos tubos de oxígeno portátiles, a este balón se le puede poner una bolsa de reservorio, se le conecta por esta manguerita oxígeno y ahí le mejoro mucho más la ventilación Instrumental del paciente necesitaremos guantes de protección para trabajar de forma Quiero segura, que vean el tema de las mascarillas acá. Eso es mascarillas faciales, porque algunos son enfermeros los que están haciendo el curso y bueno, quiero que aprendan también el tema Vamos a ver de la mascarilla. La ventilación instrumental del paciente. En la ventilación instrumental es importante la elección correcta del tamaño, tanto de la mascarilla facial como de la cánula de oxígeno. La mascarilla debe cubrir completamente la nariz y la boca. En este caso, el tamaño es incorrecto, es excesivamente pequeña. Esta es del tamaño adecuado. Con la cánula de Gödel también debemos tener precaución para elegir el tamaño. Ahí está inconsciente y deciden elegir la de Gödel. Esa es corta porque no llega hasta la comisura de la boca, ¿sí? La apoya en el ángulo de la mandíbula, el lóbulo de la oreja no llega. Ahora la va a apoyar en el lóbulo de la oreja y llega hasta la boca, ¿sí? Entonces, contaremos todos si yo pongo esa o la nasofaringea, es importante poner la mascarilla que tome nariz y boca y entonces vos estarías ventilando todo. Y conexión a la bala de oxígeno. Y esa manguerita es para conectarla a un tubo de oxígeno. Entonces, si yo la conecto a un tubo de oxígeno, esa se va a llenar de oxígeno. Si no la conecto a esa y la dejo conectar al medio ambiente, voy a meter aire. Se gira y termina de colocarse. Balón resucitador.
mascarilla adecuada. Es importante la colocación de los dedos. Miren cómo presiona la mascarilla, la sella. Presionar para traccionar la mandíbula. Colocación en hiperextensión de la cabeza del paciente y ventilación. Más o menos se hace una compresión cada 4 segundos. Bueno, entonces, hasta acá llegamos con la vía aérea. Ustedes tienen que saber las maniobras manuales, de la maniobra frente-mentón o la triple maniobra o tracción mandibular. Yo les recomendaría una cánula nasofaringea y si no pueden, obviamente no van a tener un tubo de oxígeno, con eso está suficiente. Si estamos en la ciudad, vamos a lograr permeabilizar rápido una vía aérea. Si pudiesen tener una mascarilla facial, me compraría de bolsillo, de última le soplan, ¿sí? Vienen unos balones Ambú que son compactos, pero ya estamos hablando de un botiquín muy grande. ¿Qué es lo que tienen los botiquines de apoyo? Si esto ya no es para ustedes, pero les muestro porque estuvimos hablando con algunos del TCC, tienen las máscaras laringeas o estas que son como unos tubos que simulan como si fuese un tubo endotraqueal, todo siliconado que no produce lesión, o la cricotirectomía, que es la perforación de la membrana laringea y meter directamente un tubo instrumentado directamente a la laringe y tráquea. Esta máscara laringea, fíjense cómo entra fácilmente, pero esto ya es más para médicos o paramédicos avanzados, no es para policías, no es para personal civil, pero tiene un alto éxito de apertura y permeabilización de la vía aérea. Importante entonces que nosotros, si con las maniobras y los métodos que aplicamos de las cánulas, mantenemos la posición de cúbito lateral, no así, sino extendiendo el cuello, vamos a lograr que la víctima vuelva a respirar. Si no logramos que respire por ningún método, estamos en problemas. ¿Qué podemos hacer para saber si estamos ventilando bien o no? Hoy yo les recomiendo, si pueden tener un oxímetro, el capnógrafo no lo van a conseguir, es muy difícil y es muy caro. Para ver el dióxido de carbono no le va a dar nada de información a ustedes, pero sí un oxímetro que te dice cuánto satura. Si satura por debajo de 95 o 93 ya está entrando en hipoventilación y te marca el pulso. Esto es muy importante si pueden tener un oxímetro, más si son paramédicos o son ustedes los encargados de su división de lo que es otorgar primeros auxilios. Resumiendo, lo primero que tienen que saber en un paciente inconsciente, que la obstrucción se da por la lengua, entonces se libera la lengua con la maniobra frente-mentón, y esta maniobra la hago en todo el mundo. Algunos dicen que la pueden hacer en los accidentados, pero yo les enseñé la triple maniobra, así que si sospechan de lesión de columna cervical, hagan las otras que son más seguras. Una vez que logramos hacer esa maniobra, persiste la obstrucción, hay que pensar en hacer otras maniobras o alguna cánula, y si ya estamos en problemas de que no permeabilizamos con la cánula y con el apoyo de la ventilación, es un paciente que hay que evacuar rápidamente, sobre todo aquellos pacientes que han tenido una explosión o se han quemado y han inhalado gases calientes, van a hacer una obstrucción de la vía aérea. No estamos preparados, no hagan una cricoctomía ni quieran poner una lapicera, no se usa más eso. Hoy hay instrumentales o kits que ya vienen hechos, que lo están usando en todo el mundo, pero lo usan solamente los paramédicos o médicos entrenados. Este es un video resumiendo del TCC. Se lo pongo a modo para que vean, pero no van a poder hacer. Ahí habla que aquellos pacientes que han tenido una explosión o están inconscientes, te está explicando. Lo primero que tienen que hacer es que si respira, ponerlo en posición de cúbito lateral. Si no respiran, le van a hacer la maniobra, la triple maniobra, o aperturas, cánula, o una intubación extraglótica como la que decía siliconada. Ahí tiene
la cánula nasofaríngea y ponerle un decúbito lateral. No van a poder hacer mucho más que eso, ¿sí? Ahora, si alguien está con dificultad respiratoria, lo estimulan, que se despierta, que ponga una posición cómoda, ¿sí? Y hacer controles periódicos porque no puede llegar a la obstrucción. Si hay que hacer maniobras, lo primero que se hace es la triple maniobra o maniobra. Si no, la cánula nasofaríngea. Fíjense, el paciente lúcido totalmente se lo puede introducir hasta que vean y sienten si respiren. Ahí, bueno, no se olviden de lubricarla porque la verdad que es incómodo si lo ponen sin lubricarla. Estas intubaciones no la pueden hacer, está indicada solamente por personal médico, ¿sí? Pero esa es muy difícil. Recomiendan esta de silicona, que es mucho más fácil y son intubaciones ya más que los usan los anestesistas, pero algunos paramédicos la tienen. Ese tubo una vez puesto hay que fijarlo para que no se salga. Ahora, ¿qué pasa si hicimos maniobras, cánula, ventilación, no intubación, porque no podemos hacer? Ellos tienen y se entrenan para hacer otras cosas, que son las cricostomías. Ellos en guerra es otra cosa, pero no es para nosotros. Eso para el que siempre sea una lapicera, no. Se hace un abordaje lineal y cuando la van a ver en la membrana blanca de la nuez de Adán, y ahí se hace un tajo horizontal y se mete un kit que ya viene preparado, ¿sí? Casualties with severe facial injuries can often protect their own airway by sitting up and leaning forward. Let them do it if they can. Ahí estaba buscándole hematoma detrás de las orejas o lesión en la cara, no le van a poder poner una cánula ni intubar. Entonces ellos hablan que esas son las indicaciones, que si tuvieron fractura de cráneo o como hablamos, no van a poder intubar. Entonces hacen esto, pero no es una lapicera como uno dice, es un sistema que están en los hospitales. Entonces, necesita cierto entrenamiento y falla en 33%, es decir, 3 personas cada 10. Y tiene que tener una curvatura. La lapicera, eso es una mentira porque no es recta. Entonces, eso por ahora está muy lejos de nosotros. Y para ir terminando, la obstrucción nosotros dijimos que podían ser paciente inconsciente, recuerden, por la lengua, si tuvo algún golpe o algún traumatismo, puede ir un cuerpo aéreo a la vía aérea, es muy común en los chicos o en los adultos que se atraganten. Entonces les voy a recomendar, para ir finalizando, un video que lo habrán visto en reentrenamiento, pero lo pongo porque me parece que es muy importante. Uno de los casos donde se puede llevar a cabo el soporte vital básico es ante un atragantamiento u obstrucción de la vía aérea. Ello suele pasar en situaciones tan habituales como en una comida o en un juego infantil, cuando pequeños objetos o alimentos entran en las vías respiratorias. Ante este caso, es primordial ver si la persona tose o puede hablar, es decir, ver si hay un mínimo paso de aire. En caso de que así sea, hay que animar y favorecer a que continúe tosiendo para que la obstrucción desaparezca por sí sola. Es muy importante no dar golpes en la espalda de la persona que está de pie, porque podrían mover el cuerpo extraño y obstruir del todo las vías respiratorias. Si la víctima no puede toser ni hablar, la obstrucción es completa. En este caso, la víctima puede hacer el gesto reflejo de llevarse las manos al cuello. Si en poco tiempo no recupera la respiración, la víctima caerá inconsciente al suelo. Si la víctima no tose, hay que actuar de inmediato y gritar para pedir ayuda. Después, desde un lado y un poco detrás de ella, se le sostiene el pecho con una mano y se la ayuda a inclinarse hacia adelante. Con la otra mano se dan hasta 5 palmadas fuertes en la espalda entre las escápulas, o menos golpes si el objeto se expulsa antes. Se revisa la boca y se retira cualquier estorbo que se vea. Si la obstrucción perdura, se hacen las compresiones abdominales. Se rodea a la víctima desde atrás. Se cierra una mano en forma de puño y se coloca el nudillo del pulgar 4 dedos por encima del ombligo. Se coge el puño con la otra mano y se presiona fuerte hacia adentro y arriba, hacia los pulmones. Se disminuye la presión sin perder la posición del puño y se repite en ciclos de 5 veces. Esa es la maniobra de Heimlich.
Si continúa la obstrucción, se alternan las dos maniobras, 5 palmadas y 5 compresiones. Si aún así no mejora, es necesario llamar al 112 y prepararse por si hay que hacer la reanimación 107 cardiopulmonar. sería nuestro país. Si las compresiones y las palmadas no han funcionado, puede ser que la víctima caiga inconsciente al suelo. Este caso ya lo hemos visto en el apartado anterior. Recordad que hace falta abrir la vía aérea y comprobar si respira. Si no es así, se realiza la reanimación cardiopulmonar hasta que recupere la respiración espontánea o hasta que llegue el equipo de emergencias. Hay situaciones en que la maniobra de compresiones abdominales puede variar. Los lactantes o menores de 1 año se colocan en el antebrazo con la cabeza más abajo que el cuerpo y aguantándoles la barbilla para mantener la boca abierta. Con la otra mano se dan hasta 5 golpes entre los omóplatos. Si no expulsan el cuerpo extraño, hace falta darles la vuelta y sostenerles el cuello con la mano mientras con la otra mano se aplican 5 compresiones torácicas. Si la obstrucción no mejora, se llama al 112 y se continúa la maniobra mientras no llega la ayuda. Un atragantamiento se suele solucionar tosiendo, así que si el atragantado tose, se le anima a que continúe haciéndolo, sobre todo sin darle ningún golpe si está de pie. Si no tose ni habla, se mira su estado de conciencia y se pide ayuda. Si la persona está consciente, se le dan hasta 5 palmadas en la espalda entre las escápulas y 5 compresiones en el abdomen. Se repite hasta que se expulse el cuerpo extraño que obstruía las vías aéreas. Si la persona se encuentra inconsciente, se empieza la reanimación cardiopulmonar hasta que respire, hasta que llegue la ayuda médica o hasta que estemos agotados. Bueno, ahí les pasé el video, la posición del cúbito lateral, la tienen que saber cómo hacer. Y bueno, eso es todo. ¿Alguna duda, preguntas?